Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Seguimos con el tema de las personas con discapacidad, sus derechos y la inclusión. Hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Germán Carocio y del licenciado Marcelo Godoy. El licenciado Germán Carocio, Educación, Empleabilidad, Inclusión y Discapacidad, es licenciado en Comercio Exterior, magíster en Política Internacional, Económica Internacional, de la Universidad de Belgrano en cooperación con la Universidad de Columbia y Toronto, y tiene una larga trayectoria en gestión de instituciones educativas. La problemática de la inclusión es transversal a todos estos conocimientos del licenciado Carocio, y él nos va a introducir en la relación entre educación y empleo. Germán, buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, Bernarda. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio que venimos trabajando desde hace un tiempo. También bienvenido a Marcelo, que después de la presentación mía, él sigue con aportes de la psicología a todo lo que es el tema de la inclusión y demás. Así que bueno, vamos a comenzar en esta media hora con esta primera parte que se trata de educación y empleabilidad, más trabajando siempre desde el punto de vista de educación y la visión de la inclusión y de la discapacidad, específicamente de la discapacidad. ¿Sí? Bueno, Germán, antes que empieces, yo voy a agradecer a nuestros auspiciantes, a la Fundación Manos Unidas por la Paz, a la Fundación Primero Los Chicos, a la Fundación APAN de Varadero y a la gente de México que también nos está escuchando. Dale, Germán. Bien, en principio vamos a hablar muy genéricamente de tres puntos importantes, que son las barreras arquitectónicas, las carreras universitarias que ofrecen las instituciones educativas de nivel superior y cómo se da la inserción a la vida laboral de las personas con discapacidad. Antes de todo, es importante que podamos distinguir los 4 o los 5 tipos de discapacidades, ¿no es cierto? En primer lugar, la discapacidad sensorial, que tiene que ver con la discapacidad auditiva y visual, la discapacidad física, que todo el mundo la entiende cuando hay alguna dificultad o problema físico, la discapacidad cognitiva, cuando tiene que ver con procesos cognitivos vinculados a la integración y el vínculo para con los demás, y la discapacidad en el sistema de aprendizaje también. Se suma, que esto también lo conversamos con Bernarda, la discapacidad visceral, que es un tema sumamente importante que incorpora todo lo que sería discapacidad vinculante a situaciones como lupus y todo tipo de enfermedad autoinmune o enfermedades raras que generan algún tipo de discapacidad en el sentido de debilidad en el sistema físico que no permita, por ejemplo, en una institución educativa como una universidad, una continuidad en la cursada y demás, y debe estar justificada en muchos de los casos con certificados médicos o directamente contemplarlas, ¿no es cierto?, por las instituciones educativas. Cuando hablamos de estos primeros 3 puntos grandes de barreras arquitectónicas, carreras universitarias e inserción a la vida laboral, en primer lugar, las barreras arquitectónicas son todas aquellas barreras que no permiten la accesibilidad, y vamos a hablar muy correctamente muchas veces del término de accesibilidad, la accesibilidad de la persona con discapacidad a un espacio, un entorno o un lugar. Las barreras arquitectónicas existen en todos los espacios y generalmente lo que hace a través de políticas educativas o políticas vinculadas a empleabilidad es que sobre lo que está realizado, sobre el edificio, la estructura edilicia, se trata de ornamentar y de generar una nueva adaptabilidad a espacios que no contengan barreras arquitectónicas y que sean abiertos, como por ejemplo espacios para ingreso para discapacitados, baños para discapacitados y demás. Lo importante de este punto, que lo vamos a tratar luego también, es que las políticas deberían incluir o trabajar desde el concepto de la integralidad y también el concepto de armar de antemano todo un conjunto de espacios que sean absolutamente para todos, integrativos. Respecto a carreras universitarias, hay un gran dilema si la persona con discapacidad puede o no ingresar a una carrera universitaria.
Por supuesto que sí, cualquier persona que tenga una discapacidad de las que hablamos, física y discapacidad auditiva o visual, puede perfectamente ingresar a una carrera. Luego, si hablamos de algún tipo de discapacidad cognitiva o de aprendizaje, habrá que ver los espacios de hasta dónde puede avanzar el alumno, pero el espacio de acceso a la educación a la persona con discapacidad hay que poder brindárselo. De hecho, hay muchísimas carreras universitarias y de personas con discapacidad que estudian, por ejemplo, psicología, y hay muchas universidades que permiten el acceso a ciertas carreras como actividad física y demás, para que el graduado, la persona que esté estudiando, tal vez no pueda trabajar como profesor de educación física, pero sí como investigador en distintas áreas. ¿Se entiende? Ahora, el tercer punto es, actualmente hay políticas educativas que trabajen de la mano entre las universidades y la inserción a la vida laboral de la persona con discapacidad. No, no lo existe. La verdad es que lo poco que uno puede ir observando, puede observar, es grandes empresas que contratan personas con distintos tipos de discapacidad simplemente dentro de las políticas de responsabilidad social empresarial. Y eso enoja o da mucha bronca cuando vemos de que todo se empieza a entretejer. Debemos tener barreras de apertura cuando hablamos de una universidad, desde el ingreso hasta en la biblioteca, espacios para que una persona con discapacidad auditiva tenga o posibilidad o visual de que los textos puedan ser traducidos y los pueda escuchar. Y eso actualmente en muchas instituciones no existe. Respecto a las carreras, hay instituciones que abren la puerta más rápidamente a ciertas carreras que a otras a las personas de discapacidad. Ahora, ¿tenemos carreras universitarias o tenemos posgrados universitarios que trabajen distintas temáticas de discapacidad para que personas con discapacidad puedan trabajar, ingresar a esas carreras y poder luego trabajar de eso? Que puede ser un tema y también Sí, puede ser si no Germán, quieren además, trabajar. Sí. perdóname, Germán, además es muy importante no solamente la inclusión de la persona con discapacidad en las distintas disciplinas, sino también que todas las disciplinas tengan un capítulo orientado a los profesionales sobre la temática de las personas con discapacidad en esa disciplina, para que cuando salgan graduados sepan atender la parte que les toca, ¿no? Eso por un lado te quería completar. Y por otro lado, hablando de los alumnos que pobres quieren estudiar y las instituciones les patean en contra, hablamos de dos ejemplos. Uno lo he conversado con vos mucho, un chico, llego yo a tercer año de la carrera de Relaciones Internacionales, o sea, el chico evidentemente en silla de ruedas con dificultad motriz, había llegado a tercer año, así que tenía buen nivel, y veo que está escribiendo en primera fila con la derecha, porque era diestro, al revés en el primer pupitre de la fila de pupitres fijos del Paraninfo. Entonces yo lo miro y le digo, ¿hiciste tu carrera toda así? Sí, me dice. Digo, a nadie se le ocurrió que ahí está el pupitre del docente, que yo te lo puedo poner enfrente. Eso se llaman apoyos, es una articulación de algo muy sencillo que está a la vista. No tengo que hacer nada especial. Y el otro tema, hablando ya de discapacidades más complicadas y hablando desde lo cognitivo, hay una película que recomiendo que está en YouTube que se llama Fausto, es una cooperación con el INCA, de la Universidad de La Plata, de un estudiante con síndrome de Asperger, es el autista de alto rendimiento, cómo se lo logra incluir en la Universidad de La Plata en la carrera de sistemas, por supuesto con los acompañamientos y los apoyos necesarios. Estas son moscas blancas, obviamente, como dice Germán, no es lo natural, no es lo normal. Pero bueno, ahí están los ejemplos por si quiere alguno de nuestros oyentes buscarlo en YouTube a la película de Fausto para ver que las cosas no son imposibles. Gracias, Germán. Discúlpame por interrumpir. No, perfecto, Bernarda, porque me sirve para aclarar algunos aspectos respecto a todos los puntos que vienen. En primer punto, a lo que comentó Bernarda de la posibilidad de la accesibilidad por parte de personas con discapacidad y la participación. Yo he trabajado en varias instituciones y las instituciones simplemente lo que llevan son estadísticas de personas con discapacidad, pero no realizan políticas de integración a la vida universitaria. ¿Se entiende?
que eso es muy importante. En las estadísticas, nosotros acá lo tenemos. ¿Qué es lo que se busca de una persona con discapacidad? Autonomía y participación. Ahora, menos del 1%, porque es 0,08% de los alumnos que ingresan a universidades públicas y privadas en Argentina son discapacitados. ¿Qué sucede respecto a esto? ¿Qué sucede para que una persona con discapacidad, y lo hemos conversado, Bernarda, esté o haya cumplido el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, pero no ingrese a la universidad? ¿Por qué tan baja la tasa? ¿Por qué no sabemos o no se conocen estadísticamente tasas de graduación o tasas de cuántas personas en lo que es seguimiento abandonaron la carrera? Y tiene que ver con esto que comentaste vos del pupitre. Si tuviéramos a un bedel, si tuviéramos a personas que cada tanto se capaciten, que integren, que ingresen al aula, que estén al tanto de esta situación y ponerle simplemente una mesa al alumno, o mejor dicho, cuando una universidad construya un nuevo edificio, ¿por qué no construirlo ya directamente con mesas donde uno pueda estar trabajando, con espacios o con aros donde una persona hipoacústica pueda escuchar mejor? Todo eso son elementos que no se trabajan desde cero, sino que las instituciones lo mejoran cuando hay alguna presión por parte del Ministerio de Educación o de ámbitos fiscalizadores externos que hacen que de alguna manera se vean como cuasi obligados. Ahora, hago una pregunta que va a venir luego. ¿Tenemos, y que lo hemos conversado con Bernarda también muchas veces, tenemos una persona experta en lenguaje de señas cuando hay una persona que no, con algún problema auditivo, a una persona sorda o hipocústica para poder traducir? No, en ninguna institución. Entonces, tenemos que de alguna manera poder seguir trabajando sobre el tema. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar también las políticas de seguimiento y permanencia de las personas con discapacidad y nutrirlas, y si es posible, que esas mismas personas integren luego áreas o espacios de investigación en la propia universidad o puedan trabajar en la propia universidad. Lo ideal sería, como dijo Bernarda, que cada área académica, estamos hablando de área académico, de espacio curricular académico, psicología, ciencias sociales, arquitectura, ingeniería, según sea la institución educativa, tenga un referente trabajando en varias áreas con discapacidad y distintos tipos de discapacidades, ¿sí? Y serviría muchísimo no solamente a la inclusión, sino a la pertenencia y al trabajo mancomunado y transversal, como dijo Bernarda, en todas las áreas. Hubo en el año, quiero nombrar en el año 99-2000 el caso exitoso de la Universidad Nacional de Costa Rica, que ante la situación que pasaba en ese momento la universidad, a partir de una asociación de estudiantes se generó una asociación de personas ciegas y esa asociación sirvió como antelación para que luego se produjeran y generaran desde la Universidad Nacional de Costa Rica nuevas políticas para la incorporación de personas no videntes o ciegas a distintas carreras. Y es una de las universidades que más personas con discapacidad tiene a nivel de Latinoamérica. Por el otro lado, el último punto habla del acompañamiento de las áreas creadas por las instituciones académicas. Era lo que hablábamos recién y daba el ejemplo Bernarda de un alumno a quien ella le tuvo que dar el asiento. Si no tenemos en cuenta acompañamiento, no digo académico, sino que todas las personas que están en gestión educativa deben asesorarse o la misma institución educativa debe hacerle una introducción a la vida de la discapacidad para ver de qué manera pueden colaborar cada uno desde su espacio. Si un bedelu pudiera haber observado esto, seguramente que esto no hubiera sucedido en el tercer año del chico, hubiese sucedido, se hubiera modificado en el primer año del alumno. Y así con cualquiera de las temáticas. Entonces, desde directores de carrera, desde vicerrectores, hasta personas que están en las partes operativas, deben estar al tanto de todas las modificaciones y cambios que se están produciendo en temas de discapacidad y aspectos educativos. Para seguir, hay 4 puntos que son muy importantes, que son la accesibilidad académica. Por eso yo les comentaba esta cuestión de que el término de accesibilidad lo íbamos a escuchar en toda la presentación muy seguido. El segundo punto, la accesibilidad física y comunicacional. Hay un tercer punto que habla de los derechos de las personas y un cuarto punto que habla de los espacios de participación. Del punto 1 y del punto 2 vamos ahora a explayarnos en un minuto. Hay un cuarto punto que habla de los espacios de participación que tiene que ver con esto, que la persona que ingresa a la universidad
tiene que tener espacios de participación en asociaciones de estudiantes, en asociaciones de graduados, en distintos espacios de trabajo, áreas de investigación, áreas de extensión, hacerlos partícipes en actividades como protagonistas y también como acompañando en cualquiera de las partes administrativas de congresos y demás tipos de actividades que se organicen. Respecto al punto de derecho de las personas, desde el punto de vista legal, lo puse como un punto relevante y capaz que querés acotar algo, Bernarda, donde vos sos especialista en todo lo que es la parte legal respecto a la discapacidad. Bueno, primero pido disculpas porque me descolgué en un momento, problemas de conexión. Sí, a partir de la sanción, primero en Naciones Unidas y después en el Congreso de la Nación para incorporarlo a la Constitución, de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, se considera a la persona con discapacidad con los mismos derechos que cualquier otro habitante contribuyente ciudadano. Esto que parece una verdad de perogrullo, no es así, porque normalmente uno entraba a cualquier lugar académico, desde nivel inicial hasta un posgrado, y cuando había alguna discapacidad había de entrada un pero. Yo he llegado a escuchar a una directora de carrera decir que se había postulado para ingresar un joven con algún tipo de problemas cognitivos y que ella había pedido que le complejizaran el ingreso. Claro. Yo no le puedo decir cómo me saqué las zapatillas y se la reventé en la cabeza, porque eso es absolutamente discriminatorio. O sea, ya lo veía como un alumno problema y por las dudas no vaya a ser que apruebe el ingreso, que se lo hagan más difícil, ¿no? Pero esta era digamos, la idea, el pensamiento general, y sigue siendo en muchos aspectos y en muchas entidades educativas, instituciones educativas. Entonces, este concepto del artículo 24 de la Convención de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla de la inclusión y del derecho a la inclusión en forma absoluta, absoluta. La medida de la inclusión educativa es el propio estudiante. El estudiante dice cuando no quiero seguir. O todos nosotros no conocemos estudiantes crónicos de las universidades desde hace años, que no se recibían porque hacían política o que por ahí no le daba la cabeza y nadie se enteraba, pero que eran crónicos. Entonces, esta medida, esta norma, viene a blanquear esta situación. Todos tenemos derecho a acceder a una educación académica. Gracias, Germán. No, por favor. A raíz de lo que dice Bernarda, me acuerdo que sí, es muy normal, por mi experiencia en muchas instituciones educativas, es muy normal que las universidades tengan cursos de ingreso, y exista esto que dice Bernarda a nivel de lo que es la discriminación, donde se le agudice o se le complejice el curso de ingreso para que la persona no pueda ingresar. A mí en una de las instituciones sucedió algo muy relevante, dado que era un alumno con una leve discapacidad cognitiva y de aprendizaje, pero el curso de ingreso lo realizó perfectamente y lo aprobó. Lo que sí pudimos trabajar y detectar con los psicopedagogos del área correspondientes, y tuvimos una reunión con el padre donde dijimos de que por supuesto iba a tener un acceso a la educación, indicándole que ante ciertas circunstancias, si el alumno dejaba por el nivel de esfuerzo que podía tener, ya era un tema propio del alumno, pero que la institución lo iba a acompañar en todo el proceso. Tuvimos esa reunión, pero fue totalmente interesante porque los padres agradecieron este acompañamiento que el alumno tuvo, y que hasta que trabajé en esa institución el alumno estaba en tercero o cuarto año de una carrera dura. Te digo más, hoy después de la convención la reunión la tenés que tener con el aspirante sin los padres. Tal cual. Bueno, mira qué interesante. Germán, en ese momento, Germán, te aviso que te quedan 5 minutitos, así que metele pata. Dale. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la accesibilidad arquitectónica. Como hablábamos, hay que trabajar sobre la creación de espacios y los destinatarios. Los destinatarios somos todos, personas con discapacidad y sin discapacidad. Por ende, todo tiene que estar armado antes del comienzo de la actividad en sí, sea una universidad, una fundación, una empresa y demás. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente todos los tipos de estructuras edilicias están armados para hombres y mujeres de clase media, de alguna manera, entre comillas, normales. Por eso luego, sobre esa normalidad, se produce lo que se llama la adaptabilidad, y muchas veces esta adaptabilidad surge por temas que son vinculantes a más cuando hay organizaciones externas
que tienen que fiscalizar la estructura de una institución educativa y demás. A lo que ahí hablamos del diseño universal. Este diseño que tiene que ser universal para todas las personas, inclusive absolutamente para todos. Porque una persona que tiene miopía y astigmatismo como yo, soy discapacitado en este aspecto, no veo. Entonces, si un día me olvido los anteojos, obvio que no voy a ver ciertas cosas y no lo voy a poder visualizar. Entonces, todos somos discapacitados en algún momento. Y si yo que soy una persona que no tengo ningún problema a nivel personal, me caigo y me quiebro una pierna, durante 1 mes y medio voy a tener que ir con muletas y seguramente que voy a tener que utilizar un baño especial o alguien me va a tener que ayudar. Bueno, de la ley 24314 voy a dejarla de lado porque ya es un poco el formalismo que habló Bernarda, ¿sí? Cuando hablamos de la accesibilidad comunicacional, ¿qué es importante? Ahí el Tratado de Marrakech de 2014 da como puntapié, ¿sí? Para que en el año 2014, también 2015, a través de lo que son las distintas normativas respecto a ceguera y discapacidad visual, se produzca en el Congreso un primer acercamiento a una sanción de lo que sería aprobar al lenguaje de señas como una lengua de señas propiamente dicha. Se sigue trabajando en este tema y se trabaja arduamente para, de alguna forma, poder promoverla. La accesibilidad comunicacional tiene que estar dado en varios aspectos. En primer lugar, en el material bibliográfico. Cuando un alumno con cierto tipo de discapacidad tiene un material bibliográfico que no puede leer, no está en un código especial o no puede ser traducido para que lo pueda escuchar correctamente, no estamos hablando de inclusión. A ese tema es lo que debemos identificar y acompañar al alumno desde que ingresa a la universidad. La accesibilidad web permite que el ingreso del alumno a cualquier acceso web o página desde las áreas de biblioteca o áreas que tengan las instituciones educativas respecto a espacios computarizados, tengan esta cuestión del traslado de la información para que lo pueda escuchar correctamente o lo pueda leer correctamente en el modo que corresponda. ¿Existen intérpretes de señas cuando sabemos que hay una persona que tiene una discapacidad específica en el tema? No, no existe, no hay un intérprete de señas en todas las instituciones educativas. Ahora, sería bueno que las instituciones educativas puedan armar convenios de cooperación con distintas asociaciones que trabajen en el tema de interpretación para cada tanto poder tener pasantías o alumnos que puedan realizar prácticas junto con los alumnos que están estudiando con cierta discapacidad. Y por otro lado, esto es más usual, de que muchas instituciones han incorporado el concepto de aros magnéticos, ¿sí? Que son unas especies de aros técnicos que se colocan en los zócalos de los distintos auditorios o aulas que permiten una correcta escucha por parte de personas con problemas de hipoacusia. Esto es un poco para ir viendo el tema de la accesibilidad comunicacional. Y por último, antes del otro punto, a ver si llego a la accesibilidad académica, que hablamos de aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos. No todas las instituciones adaptan en las cuestiones curriculares y pedagógicas la temática para discapacidad, ¿sí? La organizan y la trabajan para una persona bajo aspectos de normalidad. Y en realidad eso tiene que adaptarse porque lo importante a futuro va a ser que cada vez más las personas con discapacidad van a ir ingresando al ámbito educativo, especialmente al universitario. La accesibilidad en las carreras. Uno tiene que poder permitirle el acceso, la accesibilidad a todas las carreras de formación que provee la universidad. Si una persona con discapacidad física, un discapacitado que está en silla de ruedas, cuadripléjico, quiere hacer la carrera de actividad física, ¿por qué no puede realizar la carrera y curricularmente orientarlo para que el día de mañana pueda trabajar en investigación o en docencia en algunos aspectos, y no necesariamente siendo profe de actividad física, y así con un montón de actividades? Una persona ciega perfectamente puede ser psicóloga, puede ser Germán, psicóloga. no Entonces, te pido que cortes, pero acelerá. ya voy redondeando. Aumentar el contacto con otras universidades para poder ir trabajando este tema, para trabajar de manera conjunta, vincularnos mucho con el nivel de enseñanza media. Pero ¿por qué las universidades se contactan con los niveles de enseñanza media? Porque les importa la vinculación para incorporación de matrícula. Ahora, es importante que podamos fortalecer el vínculo con el nivel de enseñanza media porque tenemos mucho más
cantidad de personas con discapacidad que puedan pasar con una correcta información al ámbito universitario. Y por último, la articulación con organizaciones de la sociedad civil, que eso es lo más importante. El último punto son las políticas universitarias, que las voy a leer. Es trabajar en un contexto local y regional de datos sociodemográficos y económicos, porque no es lo mismo la discapacidad en Cava, en el AMBA, como en distintas localidades del país. Tener una misión y un proyecto institucional que incluya la discapacidad, trabajar en la gestión académica, desde la oferta académica, la dimensión, la actualización y el perfeccionamiento en todos los aspectos de discapacidad en ámbitos técnicos, administrativos y académico-curriculares de las instituciones, trabajar o incorporar personas con discapacidad a áreas de investigación y desarrollo, y fortalecer todo lo que sería el vínculo con áreas de extensión y transferencias, que son los organismos o las ONG que nos van a dar el puntapié para generar vínculo y fortalecer y retroalimentar el vínculo con ellos para poder trabajar más en conjunto todos los temas. Bueno, hasta acá mi parte, ¿sí? Muchas gracias, Germán. Disculpame que te hice apretar el acelerador, no, pero está bien. Si no nos llegamos, lo dejamos a Marcelo afuera. No, está perfecto. Así que lo voy a presentar ahora, Germán. Muchísimas gracias al licenciado Marcelo Godoy, licenciado en Psicología, magíster en Psicología Clínica de la Universidad de Granada y profesor universitario. Bueno, muchas gracias, Bernarda, y lo que quería plantear hoy, no tan rápido como Germán, que habla como Tato Bores, parece. Sí. Es el aporte de la psicología a la inclusión y a la diversidad. Y realmente hay una larga historia, ¿no? Un largo recorrido que ha hecho la psicología para llegar desde aquel momento donde se pensaba la psicología como un espacio para diferenciar a aquellos que entraban dentro de la normalidad, a aquellos que debían ser separados de la normalidad. Desde los comienzos de la era capitalista, digamos, estuvo claro que la escuela debía cumplir una función normalizadora y en particular por el pasaje que se había dado del proceso de urbanización y de industrialización, donde las personas que provenían del ámbito rural tenían que adaptarse a los ámbitos cerrados, antinaturales, que presentaban las fábricas y la vida en las grandes urbes. Eso era básicamente lo que se requería de la educación, ¿no? Que se adaptaran a las normas de la época. No podemos olvidarnos, o al menos anecdóticamente, ¿no? Las modificaciones que hace a la educación Napoleón. Napoleón unifica un criterio de que todos los colegios, todas las unidades escolares, en el mismo momento debían estar dando el mismo tema a la misma hora y ser coincidentes respecto de lo que se planteaba, generando un ritmo escolar que tiene que ver con esto que decías, Bernarda, vos, que aparecía el alumno problema, aquel que no podía seguir el ritmo, aquel que no podía tener la posibilidad de seguir un ritmo pautado ya por una currícula, entonces era excluido. Y en ese sentido podemos decir que todos somos hijos de una historia y de una cultura, y que muchas veces las personas fueron excluidas simplemente porque la época determinaba que debía estar por fuera de lo que la sociedad indicaba. Sí, hay muchos estudios, Marcelo, de personalidades que han descollado a nivel histórico en el mundo en distintas cosas, en distintas disciplinas, que cuando se empieza a averiguar cómo pasaron la escuela primaria, la pasaron bastante mal, porque posiblemente tenían su neurona puesta en otra cosa, mientras que la maestra les enseñaba a todos cómo escribir mi mamá me ama o mamá amasa la masa. Sí, indudablemente
primer problema con la que se enfrenta la escolaridad era erradicar todo lo que tenía que ver con la cultura popular y normalizar a la gente en una mentalidad acorde a los tiempos que para esa época se consideraban como necesarios. La inmensa mayoría de la población, que como decíamos venía de una población rural, requería simplemente 4 funciones básicas: aprender a sumar, aprender a restar, aprender a dividir, aprender a respetar y por sobre todo, teniendo en cuenta el surgimiento del Estado-Nación, la idea era respetar el orden social vigente, ¿sí? Que mientras aprendieran a respetar el orden social vigente y aprendieran las 4 funciones básicas de la matemática, ya con eso el mercado laboral les posibilitaba la posibilidad de ingresar al mismo. La mayoría de los empleos requerían escasa o nula cualificación. La escuela moderna nace con esta idea de unificar a la población y por lo tanto, como había que unificar a la población, se explica también la idea un poco mítica, un poco histórica, de crear una identidad cultural, moral y política que abarcara a la población para generar este Estado-nación naciente en aquel momento, ¿no? El tiempo pasa, pasamos de Napoleón a la era que podríamos definir darwiniana, donde justamente la psicología tuvo mucho que ver con el proceso que se da en el siglo XIX. Darwin escribe, creo, su famoso libro en el año 1859, pero es todo un siglo marcado por la segregación, por aquella distinción entre aquellos que pertenecían a un determinado grupo, que podemos decir los humanos civilizados y los humanos incivilizados y los incivilizables. Esto llega ya al punto en la creación de los primeros métodos que utiliza la psicología para separar estos grupos simplemente como una anécdota, uno de los primeros test de inteligencia que medían el coeficiente intelectual, el de Terman y Merrill, que fue creado en el año 1916, previo al ingreso, esto ocurre en Estados Unidos, previo al ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, dividía a las personas en alfa y beta. Esto tenía que ver con la gran cantidad de inmigrantes que venían huyendo de la Primera Guerra Mundial y que al dividirse en alfa y beta los dejaban ingresar al país y luego aquellos que pertenecían al grupo beta eran incorporados al ejército para hacer la primera línea de fuego, o sea, aquellos que estaban condenados a morir, y los alfa eran la retaguardia. Con lo cual la psicología tenía claramente en ese momento una función de discriminación y de segregación entre aquellos que eran capaces de insertarse en un modelo societario definido y aquellos que debían ser eliminados lo antes posible. Las personas adultas con discapacidad intelectual, en general en esa época acababan en esos años en cotolengos, si la familia no tenía la posibilidad de mantenerlos en sus casas, o en grandes instituciones, en asilos, alejados de la vida cotidiana, y lo esperable era, en general, si tenían cierta riqueza, ocultarlos socialmente, esconderlos, y esto es un modelo que realmente no se acaba con el siglo XIX y tampoco con el siglo XX,
porque como si fuesen capas que se fueron acumulando, aún hoy seguimos tendiendo en algunos espacios sociales a esconder a personas que tienen algún tipo de discapacidad o a no buscar la sociabilidad. Pero acá tenemos en cuenta que la psicología empieza a producir un gran cambio, no gracias a lo que se denominaba la ciencia psicológica, sino al aporte que van a hacer los grupos de padres que comenzaron a unirse, a ejercer presión sobre la ciencia psicológica para dar respuesta a estos hijos e hijas con discapacidades intelectuales, para que se evitara la situación de institucionalización que hasta ese momento se proponía. Hacia los años 50 se empieza a considerar, gracias a este movimiento de los padres, la importancia que se le empieza a dar a la calidad de vida y a los derechos que empiezan a adquirir las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y al avance sobre lo que se conoce como integración social. No es todavía el fenómeno de la inclusión social, se busca integrarlo. Y cuando digo integrarlo, acá me anoté en un apunte, se ocupaban de incluirlos dentro de un mismo espacio, creo que se está viendo en la pantalla, van a ocupar el mismo espacio, pero no van a contar con los mismos derechos o van a tener derechos diferenciados. Esta es básicamente una diferencia entre integración social e inclusión social. Sí, además, Marcelo, discúlpame, la integración depende de la persona a integrar. O sea, yo, persona con discapacidad, tengo que poner toda mi energía para poder entrar en ese grupo. Cuando hablamos de inclusión, hablamos que el grupo es permeable, acepta, ampara y contiene a esa persona diferente. Sí, justamente sobre eso iba a ir avanzando, ¿no? De este momento de la psicología, estamos hablando de la década del 50, donde hay una redefinición de los procesos que tienen que hacer los servicios de apoyo de la psicología y el rol que los psicólogos, que los profesionales de la psicología, psicólogos y psicólogos van a tener. En este sentido quiero rescatar una figura no muy conocida en la psicología que se llamó Jacques Tissard, un psicólogo neozelandés que vivió toda su vida en Inglaterra, una figura pionera en la profesión, que de alguna manera empezó a reformular esta idea de cuál era el rol que tenían que ocupar los psicólogos en los procesos de inclusión social. Y en agosto de 1964 celebró en Copenhague el Congreso Internacional sobre el Estudio Científico del Retraso Mental. Tissard básicamente no es conocido porque se opuso y denunció a los colegas y a todo lo que representaba la psicología en ese momento, lamentando que niños y niñas fueran tratados como objetos sin ningún tipo de programa ni expectativa de avance en sus diferencias, y se evaluara desde la psicología, también desde lo que venían siendo los desarrollos de los test psicométricos que medían las capacidades intelectuales de las personas, y el discurso médico dominante que trataba de ubicarlo dentro de algún cuadro psicopatológico o desde una mirada que era de alguna manera excluir cuál era el lugar que tenían que tener estas personas para su bienestar personal y social. Tissard va a poner este acento. O sea, se va a correr de la patología, se va a correr de la rehabilitación. La rehabilitación también es un modelo que pretendía llevar a las personas que tenían algún tipo de discapacidad a la normalización en el sentido como se entendía en ese momento, que era cuánto podemos acercarlas a que se parezcan lo más posible a aquellas personas
normales, ¿no? Y cuanto más cerca se encontraban, más posibilidades tenían de alcanzar este bienestar personal y social, y cuanto más alejadas era más posible que fueran excluidas. Un cambio de paradigma importante se va a dar a partir de los años 70, donde el conocimiento y la intervención en el campo de la discapacidad se inicia con un modelo que va a dar lugar a que se empiece un lento proceso, y digo lento proceso porque aún hoy sigue siendo un modelo quizás predominante, donde lo clínico y lo biologicista sigue teniendo un peso a la hora de evaluar los procesos de inclusión social de las personas con discapacidad, ¿no? El modelo integracionista va a justamente acentuar cuáles son los derechos y la posibilidad de tener un lugar de plena ciudadanía. Durante los años 60, 70 aproximadamente, emerge una psicología que vamos a llamar la psicología de compromiso social, donde el profesional ya no solo se compromete con el bienestar de las personas, sino también con los procesos necesarios para que este bienestar que las personas con discapacidad requerían tuvieran que ver con la transformación social que debía acompañar. No existe posibilidad de bienestar y de logro en las personas con discapacidad si no se produce una transformación social, si no se produce una eclosión, si no hay un fruto de un esfuerzo grande del activismo de las familiares y de las asociaciones de familiares para que los psicólogos empecemos a pensar en la necesidad de que bienestar de las personas va de la mano de la transformación social en todos los ámbitos. Llegamos entonces así a ya casi finales del siglo XX, donde iba a surgir otro nuevo cambio en el paradigma, donde las personas con discapacidad empiezan a tomar la palabra, empiezan a expresarse públicamente, empiezan a luchar por sus derechos, por salir de la opresión y hacerse ver, hacerse notar en la sociedad. La discapacidad no está ceñida, empieza a desligarse, empieza a producirse una ruptura entre la idea de discapacidad y de déficit, sino que está en relación directa y en gran medida tiene que ver con la construcción social y cultural que los condena a las personas que tienen, yo lo llamo así, diversidad funcional. A mí no me gusta hablar de discapacidad, quizás sea un concepto extraño, novedoso, distinto. A mí me gusta en lo personal hablar de diversidad funcional, como decía Germán, todos somos discapacitados en algún sentido, por lo tanto todos somos diversos, por lo tanto todos tenemos derechos a tener alguna forma de inclusión social que se adapte a nuestra diversidad funcional. Entonces tenemos que esta lucha que han llevado adelante las personas que las padecían, las familias, contemplan esta idea de que el déficit tiene que ver con la construcción social, con una construcción cultural que los condena a la exclusión y a la discriminación. Empieza a fortalecerse la idea de que las personas con discapacidad emergían entonces, eran emergentes de un proceso cotidiano de interacción entre las personas que tienen ciertas limitaciones en su funcionamiento,
ya sea de carácter intelectual, social, físico y sensorial, y empiezan a aparecer aquello que se conoce como, o que yo lo denomino, particularidades funcionales que tienen que ver con la interacción con el entorno en el que se vive. Ese es el cambio de paradigma más importante. No se trata de una persona que es mirada desde un microscopio, que es excluida desde la mirada aislada y decir, bueno, vos lo que padecés es esto y por lo tanto tu destino es este en esta vida y en esta sociedad, sino que se inicia un cambio sustancial en el relato de las personas con diversidad funcional. La propuesta que se deriva desde estos planteamientos para la intervención era algo más de centrarse en aquello que era el déficit, en lo que no podían, en lo que no tenían, en el trastorno, y se va a abrir la psicología a un abanico de propuestas de intervención donde el entorno empieza a ocupar un lugar fundamental. Se trata no solo de ver la diversidad funcional, sino de aumentar las oportunidades de las personas para que tengan una participación efectiva y por sobre todo ver cuáles son las barreras que la sociedad le está poniendo a la inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De eso se trata, de empezar los psicólogos a salir de la burbuja que implica la relación personal y empezar a ver desde una mirada abierta, desde una política social, cuáles son las barreras que se están poniendo. En este sentido, quiero nombrar a Ruth Lucanson, que presenta la nueva conceptualización sobre una modalidad de discapacidad intelectual, revolucionaria en sus concepciones, porque abre la puerta al concepto de apoyo como un elemento esencial que no olvida que hay personas con determinadas competencias, pero además añade las oportunidades y la función del psicólogo de planificar y desplegar intervenciones que tengan que ver con el axioma esencial de que todas personas pueden progresar en su vida, pueden llevar una vida normalizada en este sentido nuevo que ya empieza a aparecer en este siglo XX, el siglo XXI, si cuenta con un apoyo adecuado. O sea, que los psicólogos tenemos que pensar qué apoyo necesita esta persona. Yo recuerdo una experiencia que hice en una clínica psiquiátrica donde lo que pensábamos era no en el diagnóstico de esta persona, sino invertíamos el juego y decíamos qué necesita esta persona para vivir externada. Entonces ya no pensábamos en de qué se tenía que curar, sino qué necesitaba esta persona y qué capacidades funcionales podíamos durante el proceso de internación aportarle para que estuviera externada. Marcelo, tenés 5 minutitos. Bien, voy cortando entonces. De lo que se trata entonces ya no es de escudarse en las limitaciones que genera el déficit o en los trastornos concretos, sino interpelar directamente a la acción de los profesionales, ¿no? La propuesta entonces es de una transformación del rol profesional del psicólogo, una transformación que trate de mejorar el rol existente actualmente, en definitiva, una concepción que ponga el acento en la persona, en el bienestar, en el poder que tiene la misma en la toma de decisiones sobre su vida, que reside en la propia persona y donde el éxito de las intervenciones se deben valorar en relación al logro de los resultados personales valorados y significativos para cada persona. Y la cultura
profesional centrada en el déficit debe dejar de tener sentido. Quisiera cerrar con esta idea de la psicología desde la intervención psicosocial, que consensuó que la misión de la especialidad, entonces, en psicología, es promover el bienestar psicológico y social de las personas, de los grupos y de las comunidades, facilitando básicamente el empoderamiento, influir sobre las políticas sociales de inclusión formada por los procesos que generan los cambios normativos, como los nombraba Germán hace un rato. Finalmente, plantear los postulados de la normalización, que suponen en definitiva una postura ética de profundo cambio y de respeto por el semejante, el sostener el derecho de las personas con discapacidad a desarrollar una vida tan normal y común como la de cualquier otro miembro de la sociedad a la que pertenece. Es decir, tener una equidad de oportunidades y una propuesta de reconocer los derechos de cada sujeto a satisfacer sus necesidades educativas, laborales, recreativas, deportivas, una normalización en las condiciones de vida de las personas que presentan alguna diversidad funcional. Entonces, no se trata de normalizar, entre comillas, uso la palabra normalizar, a la persona con discapacidad, sino de generar entornos menos restrictivos y más potenciadores de su desarrollo. Con esto termino. Espero haber aportado algo a todos los que estuvieron escuchando. Muchísimas gracias, Marcelo, y así como para hacer una conclusión, es el concepto de diversidad funcional viene siempre atado al sistema de apoyos. Apoyos visibles, apoyos no visibles, apoyos técnicos, apoyos naturales. Los apoyos son aquellos que me permiten, con mi diversidad funcional, poder tener actividades y participación normales, satisfactorias y efectivas en la comunidad en la que vivo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Germán. Nos veremos en el próximo encuentro en la Fundación Manos Unidas por la Paz.